través de San Diego TV para estas catequesis que estamos realizando desde acá, desde las instalaciones de San Diego TV, con la intención de poder crecer en el contacto con la palabra, que no es el todo. El título de la catequesis del día de hoy: el cáncer de la murmuración. Vamos a poner en manos del Señor la meditación del día de hoy. Vamos a pedirle a Él que sea quien ilumine nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo, y así como en los otros episodios de esta serie, podamos llevarnos un buen mensaje que nos ayude para la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Creador de todo el universo, que nos has creado a imagen y semejanza tuya, que has dispuesto que nuestro corazón, en el fondo exista el sentimiento de poder servir a quien tanto lo necesita. Queremos caminar bajo la presencia de este Espíritu que sopla sobre nosotros, que ama nuestra vida, que nos induce a ser mejor cada día. Pedirte, Señor, que más bien antes que la murmuración tengamos todos los días un sentimiento de gratitud. Ese expulsa la murmuración, porque te agradecemos al levantarnos, te agradecemos por lo que sucede en el diario, y por la noche nos dormimos confiando en que tú siempre nos acompañas, incluso en nuestro descanso reparador. Gracias te damos, Señor, porque la vida sin ti no tiene rumbo. Pero cuando estamos cerca de ti, Señor, sentimos algo diferente. Vivimos con sentimiento diferente. Danos, Señor, la gracia de sentir que cada día podemos honrarte y venerarte al ser agradecidos. No nos dejes, Señor, de tu mano. No permitas que nos separemos de ti, porque solo en ti, Señor, podemos sentir que la vida adquiere un sentido nuevo todos los días. Acompáñanos en esta catequesis, que el Espíritu Santo abra la mente y el corazón para poder comprender lo que tú hoy nos quieres decir. Nos quedamos en tus manos y acompáñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra catequesis del día de hoy, como título, el cáncer de la murmuración. Durante estos días, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos continuado siguiendo un viaje, el viaje del Evangelio en el mundo. San Lucas siempre ha tenido mucho realismo cuando nos cuenta lo que pasaron las primeras comunidades cristianas. Muestra tanto la fecundidad que ha tenido el Evangelio recorriendo el mundo de aquel entonces, como también la aparición de algunos problemas en la comunidad cristiana. Desde el principio ha habido problemas, pero ¿cómo armonizar las diferencias que coexisten en ella sin contrastes ni divisiones? ¿Cómo armonizar las diferencias que coexisten en la comunidad cristiana sin contrastes ni divisiones? La comunidad no solamente acogía a los judíos, no solo acogía a los judíos, sino también a los griegos, es decir, a personas procedentes de la diáspora, que no son judíos, con su propia cultura, sensibilidad y
y a lo mejor con otra religión. Hoy nosotros les decimos paganos y la comunidad cristiana los recibía. Esta copresencia determina equilibrios frágiles y precarios, y ante las dificultades brota la cizaña. ¿Y cuál es la peor cizaña que destruye una comunidad? Nos podríamos preguntar, ¿cuál es la peor cizaña que destruye una comunidad? La cizaña de la murmuración, la cizaña del chismorreo. Los griegos murmuran por la desatención de la comunidad hacia sus viudas. Los apóstoles inician un proceso de discernimiento que consiste en analizar bien las dificultades y buscar juntos soluciones. Encuentran la manera de dividir las diversas tareas para un crecimiento sereno de todo el cuerpo eclesial y evitar descuidar tanto la carrera del Evangelio como el cuidado de los miembros más pobres, en este caso, las viudas. Los apóstoles son cada vez más conscientes de que su vocación principal es la oración y la predicación de la palabra de Dios. Orar, anunciar el Evangelio. Y resuelven la cuestión estableciendo un núcleo de 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Hechos 6:3. Dice así: por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Estos 7 hombres, después de recibir la imposición de las manos, se ocuparán del servicio de los comedores. Se trata de los diáconos que han sido creados para estos, para el servicio. El diácono en nuestra iglesia no es un sacerdote de segunda categoría, es otra cosa. No es para que esté en el altar, sino para el servicio. Es el custodio del servicio a la iglesia. Hay que buscar un equilibrio. Y es que realmente armonía de la oración y la palabra debe representar el cuerpo eclesial. Oración y palabra representa el cuerpo eclesial. Los apóstoles crean estos 7 diáconos y entre estos 7 diáconos destacan especialmente Esteban y Felipe. Esteban evangeliza con una parresía, pero su palabra encuentra una resistencia más obstinada. Al no encontrar otra forma para que desista, ¿qué hacen sus adversarios? Los adversarios de Esteban eligen la solución más mezquina, y es aniquilar a un ser humano, es decir, con calumnia, con un falso testimonio. Y nosotros sabemos que la calumnia siempre mata. Es un cáncer diabólico, nacido del deseo de destruir la reputación de una persona. Ataca también el resto del cuerpo eclesial y lo daña gravemente cuando por intereses mezquinos o para cubrir los propios defectos, se entra en una coalición para difamar a alguien. Hay una queja al interior de la comunidad.
las viudas no están siendo atendidas. Cosa que llega a los apóstoles como administradores de la comunidad. Deberán buscar una solución. Y lo primero que hacen para eso es orar, pedir discernimiento al Señor para descubrir en este acontecimiento lo que Dios quiere. Es tratar de ver lo que Dios quiere. Aquí tenemos un camino para cuando nos toque a nosotros pasar una dificultad en donde muchas veces no sabemos qué hay que hacer. El cáncer de la murmuración, el título de nuestra catequesis el día de hoy. Les pido el favor que no nos cambien. Vamos a darle continuidad a lo que pasó con Esteban, como su elección para salir de una situación permitió la generación de otro conflicto. Pero lo miraremos después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos de que tú. En la primera parte, meditábamos cómo surge la necesidad de la elección de 7 varones para el servicio del diaconado por una queja de la comunidad griega. Sentían que sus viudas no eran bien atendidas. La queja llegó hasta los oídos de los apóstoles y ellos en oración, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, ven con ojos diferentes la dificultad, piden el discernimiento y llegan a confirmar junto con el Espíritu Santo que es necesario elegir para este servicio a 7 hombres. Entre ellos destacaban Esteban y Felipe. Y se decía que el peor cáncer que puede tener una comunidad, una aldea, un movimiento, un grupo eclesial, es la murmuración. Pero no solamente miremos la parte negativa de esto, podemos ver también la otra parte, que a raíz de una queja, en buen sentido de la palabra, puede surgir un buen momento de oración para pedir al Espíritu que nos dé discernimiento y que seamos capaces de tomar una decisión acertada en torno a una queja de algún hermano o de una comunidad. Pero lo que regularmente existe, que es equivocado, es que en nuestros grupos, movimientos, comunidades, aldeas, eclesiales, nos quejamos de todo y parece incómodo. Y tenemos estos hermanos, tristemente hay que decirlo, los tenemos. Y hasta en muchas ocasiones los identificamos, porque ellos mismos se dan a la tarea de ser identificados. Da tristeza
Porque hay muchos que se quejan de todo y no son capaces de ver con ojos de Dios lo que está sucediendo. Nos quedamos viendo con ojos humanos, pero esa es falta de oración ciertamente. Cuando oramos, intentamos descubrir lo que Dios quiere a través de esto que está sucediendo. No podemos eliminar la presencia de Dios en todos los acontecimientos, y la comunidad cristiana es nuestra utopía, es decir, es el camino ejemplar que todo cristiano puede seguir. Ellos nos muestran de que sí ha habido una murmuración, pero que a raíz de eso tenemos que buscar una solución. Hay muchas veces que las quejas tienen sentido y las debemos de ver con eso, con sentido. Pero hay otras quejas que no lo tienen, de personas que no son capaces, y me sonrío por eso, de dejar que esto sea de Dios. ¿Y cómo lo sabremos? En el transcurso del tiempo, en el transcurso de que caminemos como hermanos, en el transcurso de que el movimiento vaya realizando sus actividades, que el grupo vaya realizando sus actividades y que incluso aunque me cueste, lo acompaño, lo acepto, trato de hacer lo que la comunidad decida, aunque a veces es difícil. Mi experiencia de formación durante 8 años de mi vida, insertarme con más de 120 personas que pensaban diferente. Cuando se lograba tomar una decisión en comunidad difícil, en muchas ocasiones me tocó hacer las cosas aun cuando no estaba de acuerdo, pero entendía que era lo que la comunidad quería. Y en muchas ocasiones, en varias, las hice con mucho gusto porque yo estaba de acuerdo. Y a lo mejor muchos de mis hermanos no estaban de acuerdo, pero también lo hacían. Debemos de aprender a discernir, debemos de aprender a tratar de ver detrás de lo que acontece lo que Dios quiere. Porque siempre encontraremos en nuestra iglesia personas que se quejen hasta porque una flor está mal puesta. Cosas tan sencillas llevan a la murmuración y eso no ayuda a crecer a la comunidad. Ese es un cáncer silencioso en un grupo, movimiento o comunidad. En donde nos encontremos con una persona así, necesitamos paciencia, por supuesto que sí, no lo dudamos. Pero creo que hay que aprender a hacerle saber que este es un cáncer dañino, que esto es un cáncer que no solamente lo tenemos en nuestra iglesia, sino también extraeclesial, en donde nuestras sociedades por todo nos quejamos. Y vean que la vida así es. Tenemos frío, nos quejamos. Hay sol, insoportable el calor, nos quejamos. Cae la lluvia, mucha agua. No cae lluvia, estamos secos. Y así sucesivamente, y parece que el ser humano misteriosamente nunca está contento porque le hace falta ver la novedad de Dios en su propia vida. Falta insertar a Dios en los acontecimientos de la vida. Y es que cuando el cáncer de la murmuración llega, necesitamos centrarnos, necesitamos enfocarnos, necesitamos hacer cosas diferentes. La verdad que no nos ayuda a crecer. Este personaje del cual estábamos hablando anteriormente, Esteban, fue llevado al Sanedrín y acusado por falsos testigos. Lo mismo que hicieron con Jesús y lo mismo harían con todos los mártires mediante falsos testimonios y calumnias. Esteban proclama una relectura de la historia sagrada centrada en Cristo para defenderse. Y la Pascua de Jesús muerto
y resucitado es la clave de toda la historia de la alianza. Ante esta superabundancia de los dones divinos, Esteban valerosamente denuncia la hipocresía con que fueron tratados los profetas y hasta el mismo Cristo tratado de esa manera. Y le recuerda la historia diciendo: ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Hechos, en el capítulo 7, versículo 52. Lo vamos a leer. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido, les dice Esteban. No habla con rodeos, sino que habla claro, dice la verdad. Esto provoca la reacción violenta de los oyentes de Esteban y es condenado a muerte, condenado a la lapidación. Él, sin embargo, manifiesta la verdadera imagen de ser discípulo de Cristo. Él no busca coartadas para defenderse, no apela a personalidades que pueden salvarlo, sino que vuelve a poner su vida en manos del Señor. Y en ese momento la oración de Esteban es maravillosa. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Mientras era apedreado, dice el texto, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y muero perdonado. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Esteban está parafraseando aquel momento donde Jesús está en la cruz y lo dice de otra manera. Jesús dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús. Y miren lo que dijo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué interesante. Estas palabras de Esteban nos enseñan que no son los buenos discursos los que revelan nuestra identidad de ser hijos de Dios, sino solo el abandono de la propia vida en manos del Padre y el perdón para aquellos que nos ofenden nos muestran la calidad de nuestra fe. Este es Esteban, que no tiene miedo. En ningún momento quiso detractarse de lo que él había dicho. No. Mantuvo su palabra. No buscó coartadas para salirse de la situación. A lo mejor sabía que esta violencia iba a subir de nivel y que incluso le iba a tocar la muerte. Hoy siguen habiendo mártires en la iglesia, por doquier. La iglesia hoy es rica en mártires. Está irrigada por su sangre, que es semilla de nuevos cristianos. Y además esto asegura el crecimiento y la fecundidad del pueblo de Dios. Cuando tenemos mártires
asegura el crecimiento y la fecundidad del pueblo de Dios. Los mártires no son hombres santos, sino hombres y mujeres de carne y hueso, que como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, han lavado sus vestiduras, blanqueándose con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Han lavado sus vestiduras, blanqueándolas con la sangre del Cordero. Ellos son los verdaderos vencedores. Hermanos cristianos de este nuevo tiempo, pidamos al Señor que mirando los mártires de ayer y los de hoy, aprendamos a vivir una vida plena, acogiendo el martirio con fidelidad cristiana al Evangelio, y esto también nos pueda conformar a Cristo. Que poco a poco lo que vivimos nos pueda ir moldeando y dándonos figura al Cristo que nos ha llamado a ser discípulos del Señor. A veces nos encontramos con hermanos que se desaniman de caminar en grupos y movimientos porque todo es queja. Y a veces no lo hemos visto con ojos cristianos. Es más, no lo tratamos con ojos cristianos. Y esto para nosotros debe de ser una gran enseñanza. Siempre los reconocemos. Reconocemos a aquellas personas que llegan a nuestra iglesia, parece que con amargura, no sé si la trasladan a la iglesia, no sé si la trasladan al grupo, al movimiento, a la aldea, a mi comunidad, no sé qué es lo que pasa. No los podemos expulsar, no podemos decirles que se vayan, son hijos de Dios y a lo mejor también podrían ser llamados de Dios para algún servicio. Pero sí lo que podemos hacer es pedir discernimiento al Espíritu Santo para que Él nos ayude a ver este contexto con la mirada de Dios, a tratar de discernir con la ayuda de Dios y buscar las soluciones que permitan el crecimiento de la comunidad, decisiones que permitan ver el crecimiento de la comunidad, porque ciertamente no somos exentos de que esto suceda. Lo que hemos meditado hoy, no estamos exentos de que esto suceda. Y a veces hasta nos preocupa, a veces parece que eso también nos hace perder el sueño y la tranquilidad cuando queremos llevar un proyecto pastoral, cuando tenemos un plan pastoral por seguir. Cuando encontramos resiliencia, cuando encontramos oposición, es necesario escucharlo. Es necesario discernirlo. Es necesario que entre comunidad, entre los hermanos, antes de tomar una decisión, lo podamos orar. Cuando alguien diga, déjennos pensarlo, demos el tiempo de Dios. Y esto nos sirve para nuestra vida eclesial. A veces tomamos decisiones cuando estamos enojados y no lo debemos de hacer. Las decisiones deben de ser tomadas cuando nosotros ya estemos en paz y en tranquilidad. Personas que se quejen, las vamos a tener. Preparémonos para eso. O a lo mejor ya lo estamos viviendo. Está bien. Pero, ¿cómo lo vamos a sobrellevar? Porque esta es una realidad humana. Y recordemos las dos notas que tiene la iglesia. Es santa porque la Trinidad la invade, y es pecadora porque los que estamos ahí somos pecadores. Y desde nuestro pecado empezamos a seguir al Señor. Desde nuestro pecado empezamos a seguir al Señor porque nos queremos sentir perdonados. Pues con eso, queridos hermanos, debemos de caminar.
Debemos de hacer sentir la presencia de Dios aún en medio de las dificultades. Nuestra catequesis del día de hoy: el cáncer de la murmuración. Quisiera finalizar con que hagamos una meditación no somera, profunda. Cuánto me quejo, pero no solo en la iglesia. Cuánto me quejo en casa, en la sociedad, en la iglesia. Cuánto me quejo. Y ahí ya tenemos un dato por orar y por trabajar. Allí tenemos ya algo por hacer en nuestra vida espiritual. La que hemos meditado el día de hoy, esta queja de los griegos hacia la atención a sus viudas, llevó a algo positivo: la elección de 7 hombres, diáconos. Entre ellos resaltan Felipe y Esteban, dedicados al servicio de los pobres, mientras los apóstoles se iban a dedicar al ministerio de la palabra y a la oración. O sea que hay muchas cosas que nosotros las podríamos ver con sentido negativo, pero que pueden pasar a ser un sentido positivo. Pero la otra cara de la murmuración es aquella que todo el tiempo se queja, desde el desayuno hasta la cena, es queja. Es que falta ver alrededor para convertir lo que está circundando cerca de nosotros en una gratitud a Dios, que es bondadoso y misericordia. Hoy en esta serie de la catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo este viaje del Evangelio, que poco a poco también van apareciendo algunos problemas en la comunidad cristiana. Que los tengamos hoy en día, que no nos resulte extraño. Que hoy en día los tengamos, que no nos resulte extraño. Por favor, siempre los vamos a tener. Pero no olvidemos que detrás de todo eso está la mano de Dios. Que los problemas pueden traernos también algo diferente en la comunidad, un sentido diferente, algo que nos ayude a crecer a todos en comunidad. Les pido que no se vayan de ahí donde estén. Nos hace falta la oración. Para concluir, nos hace falta la oración, porque así como hemos comenzado la catequesis, así vamos a terminar. La identificación de todo discípulo es la oración. La oración es el pulmón del cristiano. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar. De manera personal, en lo que vivo en la iglesia, me ha gustado mucho esta catequesis del día de hoy. El cáncer de la murmuración ha tenido el título de la catequesis del día de hoy, nacida del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son el camino
y utopía de las comunidades cristianas de este nuevo tiempo. Grupos, movimientos, comunidades, aldeas, hasta donde existe la posibilidad de poder formar una comunidad, esta se convierte para nosotros en ejemplaridad. La múrmura como parte de la vida, pero no solamente la vida social, sino también la vida eclesial. Es que, ¿cuánto daño hace esto? ¿Cuánto muchas veces la persona no se da cuenta de que no está creciendo? Y qué lástima, hay que decirlo, que cuando no se está creciendo en un lugar, sale mejor despedirse de ese lugar. Me recuerdo una expresión bonita que leí por ahí. Si no estás feliz en el lugar donde estás, empieza a pavimentar o construir otro diferente que te haga sentir bien, que te conduzca a la felicidad. Las murmuras nunca ayudan a crecer, nunca, más bien destruyen, más bien decrece la persona porque el sentido de gratitud lo ha perdido. Y es que a veces desde nuestra casa no nos enseñan ni siquiera a decir gracias. El sentido de gratitud hoy lo hemos perdido. Hoy nos parece que debemos de hacer las cosas de manera normal y decir gracias nos cuesta. No, queridos hermanos, les quiero invitar a que hagamos algo diferente, a que tratemos de sacar las murmuras de nuestros ambientes y que cuando la murmura salga, dejemos que Dios haga en nosotros el trabajo de su gracia, que dejemos que la gracia de Dios pueda invadir la vida. Pero sí, cuéntenos, ustedes saben que también donde ustedes pertenecen, si a un caso están en un grupo, o basta con insertarse en el modo habitante de cualquier lugar o ya inserto, donde cuántas murmuras no existen y que a veces hasta incomoda todo eso. ¿Por qué? Porque a veces no tienen sentido, porque a veces nos cuesta colocarnos en el lugar del otro. En el principio, en el primer bloque de nuestra meditación, los griegos no son judíos, son catalogados como paganos, porque no tienen tradición de historia de salvación. Los judíos sí lo tienen. Sin embargo, en ningún momento los apóstoles dijeron, no vamos a atender esto porque no tienen tradición. Forman parte de la comunidad. Siguen al mismo Cristo que los ha salvado a todos. Y eso ya requiere un trabajo comunitario. Y vean lo hermoso de la comunidad cristiana. Primera, ejemplaridad para nosotros. A raíz de ahí, una solución. Elegir diáconos para que puedan atender a los pobres, que se encarguen de que el altar de la celebración de ellos sea atender a los pobres, porque son el grupo privilegiado de Jesús y de la comunidad, porque la comunidad es el reflejo del mismo Jesús que la ha fundado. Y hemos visto en esta historia cómo aparece de manera especial Esteban, que hasta con testigos falsos lo acusaron, lo lapidaron y lo llevaron hasta la muerte. Y Esteban la aceptó con gratitud. Hermanos, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué no más bien haces que la vida traiga su propio afán? Y en este afán sea Dios el que pueda estar. Ahí tendremos una vida diferente. Ahí seremos de aquellos que con lo que somos y con la esencia de nuestra propia creación, caminaremos de acuerdo a lo que Dios quiere. Es diferente, porque Dios, tal cual somos, nos ama
Dios tal cual somos nos ha salvado y así quiere seguir obrando en nosotros. No dejemos que la múrmura absorbe la gracia que Dios quiere impregnarnos. No dejemos que la múrmura nos robe lo que Dios quiere regalarnos. Hagamos oración y así como hemos iniciado, terminemos, porque Dios nos ha dejado un mensaje esperanzador y cargado de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento también conocemos, Señor, que cuando el pueblo israelita murmuraba por no tener comida, enviaste maná. Murmuraban por no tener agua, le dijiste a Moisés que golpeara una piedra con su cayado y de ahí iba a salir agua. Y así fue. Pero es que resulta, Señor, que falta muchas veces tener la apertura para ver la realidad que nos apremia con ojos diferentes. Déjanos, Señor, que nuestra mirada pueda cambiar con tu ayuda, por tu gracia y misericordia. Queremos dejar de quejarnos, Señor. Queremos más bien disponernos a hacer algo diferente, a vivir diferente, a tratar de dejar que Dios sea Dios en nosotros. Y por todo lo que sucede a nuestro alrededor, sentimiento de gratitud profundo queremos expresar todos los días. Qué bella catequesis nos has regalado el día de hoy, Señor. Qué bueno es poder darnos un poco de tiempo en medio de nuestras ocupaciones para recibir estos mensajes que nos ayudan en la vida, que nos hacen vivir con la mirada puesta en el cielo y nuestros pies aquí en la tierra. Danos, Señor, esta gracia de poder contemplar todo lo que está alrededor y decir gracias. Gracias por el descanso, gracias por el vestido, por la comida, por lo que tengo en casa, por mis hermanos del grupo, de mi ministerio. Gracias porque somos diferentes y eso enriquece la comunidad. Y no es motivo para quejarme, sino para más bien agradecerte, porque a personas diferentes has llamado para que puedan contribuir para enriquecerme. Te doy gracias, Señor, porque cuando este corazón llegue a ser agradecido, he encontrado un camino diferente para amarte y para servirte. Gracias por esta serie llamada Catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles. El episodio de hoy, el cáncer de la murmuración. Nos has alimentado con tu palabra, Señor, y este es un alimento que perdura, pues lo llevamos para la vida. Acompáñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hoy hemos meditado sobre el cáncer de la murmuración, hemos visto el episodio de Esteban, lo que sucedió con él. Les dejaré el título para que estén atentos a la próxima catequesis. Consecuencias de la primera persecución de los cristianos. Consecuencias de la primera persecución de los cristianos.
es darle continuidad a lo que sucedió con Esteban, pero hoy no les voy a adelantar más que el título. Consecuencias de la primera persecución de los cristianos será nuestra siguiente catequesis en esta serie que le hemos llamado Catequesis del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y que ciertamente nos está ayudando a crecer. A todos ustedes las agradecemos a la producción de San Diego TV, a los que están detrás de cámara, a los que preparan todo para que esto pueda llegar hasta nosotros. Y a ustedes que nos ven, que están conectados, les quiero pedir una humilde oración por este proyecto llamado San Diego TV. Ojalá que siga creciendo y que a través de estas ondas sonoras con palabras de vida, nosotros podamos contribuir para el crecimiento de nuestros hermanos. Gracias por acompañarnos y que Dios bendiga las obras de sus manos. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado